Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta ocasión bajo un título: La paz del mundo versus la paz de Dios. Esta expresión versus lo que significa es el oponente. Por ejemplo, en eventos deportivos se usa mucho el nombre de un equipo y luego versus el otro equipo. Así que aquí lo que vamos a ver es la contraparte. Cómo el mundo, cómo definiciones seculares hablan o definen la paz y cómo la define la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a la carta a los Filipenses, al capítulo 4, el versículo 7, que ustedes van a encontrar ya obviamente al frente en la pantalla. Este versículo precioso, y sobre este versículo vamos a hablar. Vamos a extraer de allí justamente las 4 ideas que vamos a ver desarrolladas en el tema. Entonces, Filipenses capítulo 4, versículo 7, la bendita y eterna palabra del Señor dice lo siguiente, note: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. He tomado 4 definiciones, que más que todo son respaldados por la RAE, la Real Academia Española. Hay otras escuelas de pensamiento que dicen y definen de una manera casi similar lo que es la paz de acuerdo al concepto humano. Primero, situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. 2, relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. 3, acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Y 4, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Hay muchas más definiciones seculares, pero todas y cada una de ellas pone su enfoque en la ausencia de la guerra y o conflictos. Sin embargo, la paz a la que se refiere la palabra de Dios no es necesariamente la ausencia de problemas, sino más bien se refiere a la presencia de Dios en nuestra vida. De tal manera que, a pesar de que haya muchos problemas y adversidades en nuestro entorno, siempre podemos encontrar la paz de Dios. Nota el versículo que leímos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que esta paz de la cual habla la palabra de Dios no se circunscribe, no se limita, no se ajusta, no se sujeta al pensamiento humano. La palabra es clara, dice, sobrepasa todo entendimiento. Es como decir, ¿cómo lograr captar de qué paz estamos hablando? Tiene que llegar a nuestros corazones únicamente a través de la unción del Espíritu Santo de Dios. Recuerda parte de esa alabanza: y aún con mi vida hecha pedazos, el Señor guiará mis pasos en paz en medio de la tormenta. Yo sé que algunas personas no entienden esto
ni la definición, ni la práctica de esta clase de fe. Pues repito, el concepto humano es regularmente, ¿qué es la paz? La ausencia de guerras, la ausencia de problemas, la ausencia de situaciones adversas. Entonces, cuando nada de eso existe, hay paz. Pero ¿qué sucede cuando se presentan esas cosas negativas? La paz se esfuma, la paz se acaba, la paz se disipa. No así en el corazón de los hijos de Dios, que aún en medio de las dificultades, la paz de Dios todavía permanece ahí. Fíjese qué precioso. En el Salmo 16, versículo 11, precisamente dice el salmista David: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Note, en tu presencia. ¿Qué quiere decir? La paz de Dios se hace presente. La paz de Dios está allí con nosotros, a pesar de, no importa cuántas situaciones adversas hayan en nuestro entorno, la paz de Dios está allí. Porque el salmista concluye: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En otras palabras, la paz de Dios no es circunstancial. No es que aparece solamente cuando las cosas van bien. No, aun cuando las cosas vayan mal, siempre la presencia, la paz de Dios está con nosotros. Entonces, primero veamos en el versículo, vamos a desglosarlo. Note la parte A del versículo: la paz de Dios. La paz de Dios. Juan 14, 27. Este es un versículo que, lamento mucho decirlo, pero en la realidad es muy mal leído y pronunciado. La gran mayoría de hermanos lo dicen de esta manera. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No dice así. Fíjate lo que dice: la paz os dejo. Es decir, la paz que según el concepto humano, intelectual, secular, cree que es la paz. El Señor dijo: la paz os dejo, pero Él dijo algo más: mi paz os doy. Y fíjese lo que agrega el Señor: yo no os la doy como la da el mundo. Esa es la diferencia. Por eso digo, paz del mundo versus paz de Dios. Entonces, esta paz es prometida. Si vamos a la palabra del Señor, al libro de Levíticos, vamos a encontrar justamente que la palabra bendita del Señor habla, promete esta clase de paz para los hijos de Dios. El Señor lo dijo de la siguiente manera: capítulo 26, versículo 6 de Levítico: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Note lo que dice: y yo, promete el Señor, y yo daré paz. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esa paz que el Señor nos promete es una paz deseada. Números capítulo 6 y versículo 26. Me impresiona mucho porque en parte de esa bendición sacerdotal, la palabra del Señor incluye esta mención tan especial, tan necesaria, y justamente esta era una declaración que venía a favor de los que estaban siendo comisionados a realizar una labor especial dentro del pueblo de Dios. Fíjate lo que dice, desde el versículo 24: Adonai te bendiga y te guarde, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Pero el versículo 26 específicamente: Adonai alce sobre ti su rostro, y note, y ponga en ti paz. ¿Qué nos caracteriza a los hijos de Dios? La paz de Dios que está en nuestros corazones.
Y que podemos incluso, repito, en medio de situaciones tan adversas, tan negativas, tan contrarias, mantener la calma, mantener la paz, mantener la tranquilidad. Y eso, repito, es lo que mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que pueden estar tranquilos con todo el cúmulo de problemas y dificultades en su entorno? Es que hemos aprendido. Es que estamos influenciados por la presencia de Dios en nuestras vidas y sabemos que el Señor tiene control de todo. Qué hermoso es escuchar eso de gente que está pasando situaciones difíciles y cuando uno dice, hermano, lamento mucho, y a mí me sucede porque me dice, hermano, pero no hay problema, pues ¿sabe por qué? Porque Dios está en control. Dios está en control. God is in control. Cuando el Señor está controlando todo, cuando el Señor tiene todo bajo control, nosotros podemos estar seguros y satisfechos que no hay nada que nos va a perturbar. ¿Somos insensibles? No, no es que seamos insensibles. No nos importan los problemas de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos. No es que no nos importen, sí nos importan. Por supuesto que sí. Y es más, la palabra del Señor nos aconseja y nos recomienda, dice, gozaos con los que se gozan, pero a la vez llorad con los que lloran. Vamos a compartir los sentimientos, pero ante todo vamos a seguir confiando que la presencia de Dios está con nosotros. Entonces, como ya hemos notado la diferencia entre el concepto de la paz que el mundo maneja y el concepto de la paz que la palabra de Dios maneja, entonces sí podemos usar la paz de Dios o la presencia de Dios. Segundo, una paz integral. ¿Qué dice la palabra? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Es decir, esta es una clase de paz que produce quietud y tranquilidad. El salmista, que dicho sea de paso, no la estaba pasando muy bien. Tenemos que entender que la vida de David fue una vida muy convulsionada, una vida de muchos problemas y de muchas dificultades, inclusive antes de llegar al reino. Ya el eterno Creador lo había seleccionado. A raíz de que Saúl había fallado a los planes establecidos por el Creador y había perdido automáticamente la comunión y el favor de Dios, Dios comisionó a Samuel y le dijo, ve a la casa de Israel. Porque yo me he encontrado un hombre, dijo el Eterno, conforme a mi corazón. Y Samuel, ni lerdo ni perezoso, aún después de haber cuestionado la comisión del eterno Creador, porque tenía miedo de que Saúl la emprendiera en contra de él, le dijo, si te preguntan ¿para qué vas? Tú vas a decir que vas a la práctica del sacrificio. Samuel, el profeta, llega a casa de Isaí y le dice, vengo de parte de Dios, Dios me ha enviado, porque de tus hijos Dios está levantando al futuro rey de Israel. Y conocemos la historia. El primero que pasa es el mayor de los hijos, de nombre Eliab. Y cuando Samuel ve a Eliab, dice que lo ve muy apuesto, alto, guapo, atractivo, enérgico. Y él dijo, sin la menor duda, este es el ungido de Jehová. Y el Señor le hizo así, le dijo, Samuel, no juzgues por lo que ven tus ojos, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, más el Señor examina el corazón. No es esto. Entonces se queda un poquito inquieto Samuel, y dice que pase el segundo.
Entonces pasa Abinadab, tampoco es ese. Y luego pasa Sama, y tampoco es Sama. Y así sucesivamente desfilaron todos los hijos de Isaí, excepto uno, fíjense, excepto uno. Y cuando habían pasado todos, le dice Samuel inquieto, ¿son todos tus hijos? Y dice Isaí, bueno, no. Dice, me queda el pequeño, el que está cuidando las ovejas. Y Samuel dijo, mándale traer de inmediato. Y cuando viene David, un adolescente entre los 12 y 13 años aproximadamente, en cuanto Samuel lo ve, el Espíritu Santo le dice, levántate y úngelo, porque este es el futuro rey de Israel. Y lo ungió. Ahora, note lo siguiente, de inmediato David, por su edad y por designio divino, todavía no toma el reinado, tuvo que esperar. Sucedieron unas cosas extraordinarias durante todo esto, como lo fue inclusive que ya siendo ungido el futuro rey de Israel, viene David al palacio, porque Saúl era atormentado por un demonio, literalmente hablando, y Samuel viene a tocar con el arpa y a alabar el nombre del Señor, y mientras el espíritu malo venía sobre Saúl, David tomaba su arpa y cantaba y adoraba al Señor, y el espíritu malo se iba. Pero en 2 ocasiones el rey Saúl intentó quitarle la vida a David. Y conocemos la historia, cómo se desarrolla. Tuvo que andar huyendo de él, e inclusive en 2 ocasiones, en 2 diferentes cuevas, David tuvo la oportunidad de acabar con la vida del rey, pero no lo hizo. Aun cuando sus acompañantes, que eran, inicialmente se habla de 400, pero más tarde se unen 200 más, llegaron a ser 600 hombres plebeyos, malos por cierto, que estuvieron prácticamente siguiendo a David, y él se convirtió en el comandante de ellos. Y algunos de ellos le dijeron en las 2 ocasiones, el Señor ha puesto a tu enemigo en tu mano. ¿Y qué dijo David? Nunca acontezca que yo levante mi mano contra el ungido de Jehová. No lo voy a hacer. Y no lo hizo. Durante todas esas situaciones, repito, en las que David se vio confrontado con el acecho, con la persecución injusta, por cierto, de parte del rey, llegó el momento que David estaba en una situación bastante complicada. Pero fíjate, quizás hasta el sueño a cualquiera se le había ido. Pero ¿qué experimentó David? Capítulo 4 y el versículo 8, él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. No lo digo de una forma sarcástica o perversa, pero muchas veces, hermano, hay gente que se va a la cama y no va a dormir. No pueden conciliar el sueño. Hay un cúmulo de problemas, de situaciones adversas y negativas, no voy a mencionar cuántas, pero son muchísimas, por cierto, que no le permite la tranquilidad y mucho menos conciliar el sueño. Yo digo, debe ser triste esto, hermano. Debe ser triste. Mi esposa me dice a mí que yo llego a la cama y pongo mi cabeza sobre la almohada y a los 5 minutos dice ella, yo estoy roncando. Y ella a veces me dice, papá, ¿cómo puede usted hacer eso? Y yo le digo, y voy a la palabra y le digo, ¿qué es lo que David dice en el capítulo 4, el versículo 8 del libro de los Salmos? En paz me acostaré y asimismo dormiré. No se trata de ir a la cama a pensar qué voy a hacer el día de mañana y no poder dormir y no poder conciliar el sueño. Se trata de que al ir a la cama, después de estar en comunión con el Señor, hay que ir a dormir. Si a ustedes no les viene el sueño y lo que aparece es un insomnio terrible que les mantiene horas sin dormir, preocúpense,
Porque aquí David no iba con el insomnio, todo lo contrario. Él iba sabiendo que había adversidad en su entorno, pero él dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Es decir, yo voy a estar confiado, yo voy a estar tranquilo, no importa lo que pase en mi entorno. Y es muy cierto, pobrecita mi esposa, porque ella tiene un sueño muy sensible, ¿no? Tan sensible que ella escucha el ruido más pequeño. Y ocurre, en la colonia donde vivimos nosotros, es una colonia un poquito difícil, hay mucha violencia, balaceras por la noche, perros que ladran, y mi esposa está al tanto de todo eso, no sé. Y aún así Dios le da energía. Pero en la mañana me dice, ¿escuchó los balazos? Y yo me quedé y me digo, ¿qué balazos? No escuché nada. ¿Escuchó los perros de los vecinos? Yo no escuché los perros que ladraron, yo no escuché nada, yo fui a dormir. Malo hasta cierto punto quizás, ¿no? Hasta cierto punto quizás, porque mi esposa me dice a mí, a usted es capaz de que lo sacan de la cama, lo llevan al patio, lo regresan y no siente nada. Le digo, no sé, pero es que yo estoy ajustado aquí a la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero la razón es esta, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Es una paz que garantiza sustento y descanso. Ahora, fíjese, el Salmo 13, versículo 5, volvemos con relación a esto. Fíjese la experiencia otra vez de David. David dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. En otras palabras, el Eterno cuidó mi sueño. Él mandó a su ángel para que me protegiera, para que me cuidara. Yo me acosté y dormí y desperté. Ese tiene que ser el proceso al ir a la cama. Acostarse, dormir bien y despertarse. Algo que sí tengo por la gracia del Señor es lo siguiente. Si yo tengo un compromiso a las 2 de la madrugada, yo estoy listo a las 2 de la madrugada. ¿Me afecta? ¿Voy a pasar inquieto el resto del día? No. Pueden ser las 2, pueden ser las 4, pueden ser las 6 de la mañana, no importa la hora. Si hay un compromiso, yo me despierto sin ningún problema. Pero volvemos. Es que mire qué interesante esto. Ahora, quiero hacer referencia a aquel gran hombre de Dios llamado Moisés. Este hombre de Dios que Dios lo comisionó para que fuera el gran cautivo, el gran libertador del pueblo de Dios, sacándolo de Egipto. Llegó el momento que, abrumado por una serie de dificultades que estaban dañándolo, llegó a sentirse tan preocupado y tan angustiado que estaba casi a punto, si me permiten ustedes la frase muy coloquial, a punto de tirar la toalla. Pero llegó el momento que él reflexionó, y en el capítulo 33 y versículos 12 al 15 del libro de Éxodo se registra la siguiente declaración, 12 al 15. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente que es pueblo tuyo, y mira que esta gente es pueblo tuyo. La respuesta del Eterno fue, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Oh, qué maravilloso es esto. Mi presencia, mi paz irá contigo y te daré descanso. Por eso repito, a veces hay personas que se inquietan y hasta se molestan, porque en medio de las tormentas de la vida
podemos mantener la calma, la tranquilidad. Dice, ¿cómo es posible? Nada te afecta. Le digo, ¿cómo no? Soy humano, todo me afecta. Pero no te veo que te inquiete. Le digo, ¿qué voy a ganar yo con inquietarme? ¿Qué voy a ganar con ponerme nervioso? Y más aún, ¿qué voy a ganar con comenzar a reclamarle a Dios? ¿Qué voy a ganar yo con gritarle cosas a Dios? No. Yo debo de aprender a mantener la tranquilidad, porque el Señor le dijo aquí a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En otras palabras, no te inquietes más de la cuenta. No pierdas la calma, mantente tranquilo, mi presencia irá contigo. Tercero, la paz de Dios nos da seguridad. ¿Qué dice la palabra? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Seguridad. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 5, cuando el Eterno Creador está estableciendo esas normas de vida para su pueblo, Él le dice, oye Israel, desde el versículo 4, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 incluso. Y las repetirás a tus hijos, esos versículos ya no aparecen acá, una disculpa, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire, el Señor está estableciendo. Debemos de aceptar y creer esta paz que el Señor está exigiendo, que debemos amarle a Él primero con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. En el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10, esta es la ocasión cuando el Eterno Creador se está manifestando al futuro rey de Israel, sucediendo a su padre David. Todavía no estaba en el reinado, pero cuando, inquieto por querer conocer ese futuro, el Eterno Creador le dice a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te daré. ¿Y qué dice la palabra del Señor en el versículo 9 y versículo 10 del capítulo 3 de Segundo de Reyes? Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Versículo 9 y versículo 10 del capítulo 3. Salieron pues el rey de Israel. Me parece que aquí hay un poquito de confusión en la cita bíblica. ¿Por qué? Porque es cuando justamente el futuro rey Salomón le pide a Dios sabiduría. Y dice que le agradó tanto al Eterno que pidiera eso, que le produjo al Eterno Creador una satisfacción profunda cuando Salomón pide esto. Ruego disculpa por la cita bíblica, porque fue un error de imprenta para mí. Me disculpo, por favor. Pero cuando el Eterno Creador le está diciendo que acepta, que Él procure, que Él quiera, que Él anhele la sabiduría, le agradó tanto al Señor, porque eso produjo en el corazón de Dios una satisfacción al ver que Salomón está pidiendo que con todo el corazón le busque, le atraiga. Salmo 119, versículo 11. Este sí está en lo correcto. Me disculpo por favor nuevamente por un versículo que incluí ahí que no era el adecuado. Así que por favor, una disculpa.
Vamos al Salmo 119 y desde el versículo 10, versículos 11, dice la palabra del Señor. Capítulo 119, versículos 9, 10 y 11. Mejor es confiar, ¿con qué limpiará? Versículo 9, 10 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Proverbios 4:23, la recomendación aquí es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, cuando el corazón está en paz con Dios, todo va a salir bien. Alabado sea el nombre del Señor. Pero seguimos aquí con esta idea: guardarán nuestros pensamientos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Pero ¿qué agrega? Trayendo todo pensamiento, todo lo que refuta, todo lo que se opone, pero trayéndolo sujeto a Cristo. Todo el pensamiento nuestro debe estar sujeto a la voluntad de Dios y no ponernos nosotros en una actitud de rebeldía. Todo argumento, todo pensamiento, hay que traerlo sujeto a Cristo Jesús, y entonces es cuando nosotros logramos conseguir que nuestros pensamientos estén alineados con la voluntad de Dios. Salmo 139, versículos 23 y versículo 24. Los últimos versículos. David le pide al eterno Creador lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Qué honesto está siendo David aquí, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando el Espíritu Santo de Dios quiere trabajar en nuestra vida, nos ponemos un poquito, perdón la frase, un poquito insolentes, un poquito rebeldes, e inclusive a veces suelen los predicadores preguntarle: ¿cuántos de ustedes están listos para irse con el Señor? Pues todo el mundo levantamos la mano, ¿no? Se supone que tenemos que estar listos, ¿no? Pero hay cosas que a veces estamos haciendo que solamente Dios las conoce, y el Espíritu Santo de Dios escudriña, y en nosotros como que no nos damos por enterados de que aquello hay que ponerlo en las manos de Dios. Pero entonces David, consciente de que posiblemente habían cosas ocultas en él, que no había declarado, él le pide con humildad de corazón al Eterno: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. En otras palabras, examíname tú y da tu diagnóstico. Y si en tu diagnóstico, Señor, tú ves que hay en mí, fíjese, si en tu diagnóstico tú ves que hay en mí camino de perversidad, es decir, si estoy haciendo algo que a ti no te agrada, si solamente lo siento, si solamente lo piense, aunque no lo ejecute, pero si hay algo en mí, Señor, guíame por el camino eterno. En otras palabras, que yo sea honesto, que yo sea sincero, que yo acepte que algo no está bien delante de ti. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante y más penetrante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios. Muchas veces, cuando nosotros leemos la palabra, el Espíritu Santo de Dios nos habla, nos toca,
Y esos son los momentos en donde nosotros nos ponemos en las manos de Dios y decimos, bueno, Señor, si tu palabra es la que me está hablando, si tu palabra es la que me está dictando que yo debo de corregir algo, haz que yo lo entienda, que yo lo comprenda y que lo razone no únicamente con el cerebro en el sentido humano, sino que le dé lugar a mi corazón, a tu palabra, a tu Espíritu Santo, porque dice que aparte de que es una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué poder tiene la palabra? A veces nosotros, quizá leyendo cierta escritura, como que no nos gusta, ¿verdad? Decimos, ay, esto no es para mí, esto no tenía que estar escrito acá. Pero escúchame, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante y más cortante que espada de dos filos. Hay que darle lugar, hay que darle lugar. Y finalmente, esa paz de Dios, lo que aparece ya al final del versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, si Cristo no está gobernando, controlando, dominando, si el Señor no está en el medio, esa paz podría ser una paz ficticia, una paz equivocada, una paz de acuerdo al concepto humano. Pero si esa paz está fundada en Cristo, estamos seguros que será una paz verdadera. Isaías, capítulo 9 y versículo 6, habla de los nombres que se le asignarán al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿qué dice? Príncipe de paz. Príncipe de paz. En Cristo hay paz. Capítulo 48, versículo 22, Isaías, bajo la inspiración divina, declara, no hay paz para los malos, dijo mi Dios. No lo dice Isaías, lo dice Dios, no hay paz para los malos, dijo mi Dios. Es tremendo. Esa es una paz que debe ser anhelada y debe de ser, obviamente, procurada, debe de ser buscada. Versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías. Jeremías, bajo la inspiración divina de parte del eterno Creador, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Note, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. ¿Estamos seguros? ¿Estamos convencidos que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Termino con Lucas capítulo 19, versículos 41 y versículos 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Nuestro Señor Jesucristo se aproxima a la ciudad de Jerusalén. Y allá en la colina, antes de llegar al valle, el Señor se lamenta, el Señor se duele de ver el rechazo y la incredulidad de los judíos.
Y por eso Él expresa esta palabra desde lo profundo de su corazón, diciendo, oh, versículo 42, si también tú conocieses, al menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz. En otras palabras, si ustedes abrieran su corazón, abrieran sus brazos y me recibieran, obtendrían la verdadera paz. Mas ahora, dice el Señor, sé que está vedado de sus ojos, sé que no lo pueden entender, no lo pueden comprender. Sin embargo, gracias a Dios, nosotros lo entendemos. Termino con Isaías capítulo 27, versículos 3 y versículo 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Note, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y agrega el versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amados hermanos, la verdadera paz se obtiene únicamente por medio de Cristo y se obtiene en el momento de recibirle como nuestro Señor y Salvador. La paz que el mundo ofrece es ficticia, circunstancial y falible. La paz de Dios es para toda la vida. Hoy tenemos paz. ¿Por qué tenemos paz? Porque Cristo Jesús gobierna, porque Cristo Jesús vive, porque Cristo Jesús habita en nuestro corazón. Bendito sea Dios por esa paz que podemos experimentar. Dios bendiga a nuestros amigos y hermanos que estarán viendo más tarde en diferido esta prédica. Les animo en el nombre del Señor para que anhelen, para que busquen, para que procuren esa paz. Esa paz bendita llegará a los corazones de ustedes, al igual que a los corazones nuestros, a través de Jesucristo. Dios les bendiga, que Dios les guarde y les deseamos muchas bendiciones de parte del Señor. Amados, que Dios los bendiga y que Dios les guarde. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego, eterno Dios, que esta palabra quede en el corazón de nuestros amados hermanos que estuvieron aquí para escuchar esta prédica y quienes van a ver esta prédica más tarde, Señor, en diferido. Te ruego que tú también, la paz tuya les invada, que sus corazones sean tocados por la gracia bendita tuya, en el nombre poderoso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, el príncipe de paz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, que Dios les guarde, mis hermanos.